pregunta. Buenos días, una pregunta. A nivel, perdón, en los exámenes de laboratorio, ¿existe alguna diferencia entre la neumonía bacteriana y viral o no, o el laboratorio pues es igual para cualquier tipo de No neumonía? entiendo. ¿Puedes repetir que no te escuché? Que en los exámenes de laboratorio, ¿existe alguna diferencia en la neumonía bacteriana y viral? O sea, en la parte de laboratorio. Esa es mi pregunta. Sí podría existir, porque en el caso de que sea bacteriana, veríamos un aumento de los neutrófilos. Sí, pero no quiere decir que es exclusivo, ¿no? El examen de laboratorio, la biometría, les da más bien una indicación. Pero si nosotros tenemos una condensación y los leucocitos están normales, por ejemplo, no, por eso es que es más indicativo la radiografía. O todo lo contrario, tenemos una neumonía, tenemos unos infiltrados, sospechando de una infección, una neumónica viral, y sin embargo mantenemos una leucocitosis con desvío a la izquierda, eso parece ser más viral. O sea, si la radiografía viene, pero si me dices por uso de antibióticos, a veces tenemos que tratar en el paciente, no en la biometría. Muchos, el examen les puede dar, es complementario, les ayuda en la diagnóstico. En cambio, por ejemplo, la radiografía, sí, aquí ustedes no solo la biometría, hablando de exámenes laboratoriales, tienen la PCR, la eritrosedimentación. Ahora se escucha recortado. A mí, yo de verdad que yo, Giovanna, también me escuché más. Bueno, pero en cambio, bueno, la biometría en sí es una ayuda al diagnóstico, pero no es que les va a dar el diagnóstico, como por ejemplo en una radiografía de tórax en neumonía, y les puede dar un diagnóstico. De pronto yo no sé nada de este paciente y veo una radiografía con una condensación. Entonces lo primero que se viene ese paciente tiene una neumonía. Claro que puede tener algunas otras cosas que estén causando esa condensación, pero en niños lo que más pensamos es neumonía. Es como decir, vamos a tener un niño y vamos a ver una radiografía con un derrame pleural. Para mí ese niño es un derrame pleural para neumónico, por el porcentaje. Pero en cambio también no excluye que sea por otras causas, pero es niño. Entonces, si nosotros no tenemos una historia clínica y yo veo una radiografía con derrame pleural o con neumonía, yo enseguida pienso que ese derrame pleural es debido a la neumonía. ¿Sí? La biometría nos ayuda quizás a seguir una directriz de bueno, cómo estamos evolucionando, los controles, así como la eritrosedimentación. Por ejemplo, hay protocolos que vienen interna con neumonía y tenemos que hacer hemocultivos. Esto debería de hacerse antes de iniciar antibióticos. Peor si, como dijeron, es una neumonía grave. Tenemos que hacer cultivos. Pero ya les digo, también la radiografía es saberla valorar. ¿Ya? Porque de pronto, como les decía anteriormente, tienen un timo y ustedes piensan que es neumonía. Entonces, no, tienen que tener también un conocimiento para poder interpretar una radiografía. Y también los exámenes laboratoriales, o sea, los exámenes laboratoriales, si el paciente no tiene nada, por ejemplo, está vomitando y eso te hace aumentar los leucocitos, y de repente viene y dice, no, este paciente está con leucocitosis, hay que darle con antibióticos. No. Los vómitos pueden aumentar los leucocitos sin necesidad de tener alguna infección bacteriana sobreañadida y necesidad de antibióticos. Entonces, ahí la historia clínica es importantísima. Bueno, seguimos. Listo. Ahora, aclarado neumonía, pasamos a derrame pleural. Bueno, en este caso tenemos dos tipos de derrame pleural, el paraneumónico y el no paraneumónico. Hablando un poco de lo que es algo de anatomía, podemos decir que el líquido pleural es un ultrafiltrado de plasma que procede de ambas hojas pleurales, sea entre la parietal y la visceral, y que
tiene un volumen de 5 a 15 milímetros en un adulto sin patología. Su reabsorción se realiza por vía linfática a través principalmente de la pleura parietal. El derrame pleural se produce cuando hay un desbalance entre la producción y reabsorción del líquido pleural. Las neumonías son una de las causas más frecuentes de derrame pleural en los niños. En los últimos años se ha observado un aumento de la incidencia anual de derrames paraneumónicos en esta población. En niños previamente sanos, la causa más frecuente de derrame pleural es la neumonía aguda. Sin embargo, los derrames pleurales de etiología no infecciosa son raros en pediatría. La distinción entre sudado y extrasudado puede ser útil para el diagnóstico diferencial. Aquí podemos ver esta imagen donde tenemos un trasudado y un exudado. La diferencia principalmente del trasudado es que el trasudado se da cuando hay diferencias de presiones oncóticas principalmente. Entonces va a haber del espacio vascular al espacio, digamos, del líquido pleural, van a pasar proteínas en poca cantidad, glucosa normalmente y LDH que se segrega normalmente en bajas cantidades, pero pasa al líquido pleural. Entonces cuando tenemos estas características en el líquido pleural, estamos hablando de que este es un trasudado. Ahí está bajo en proteínas, glucosa normal y una menor cantidad de LDH. Sin embargo, un exudado se da cuando hay un proceso inflamatorio que también está afectando al vaso. Entonces, va a haber un mayor escape de proteínas. La glucosa va a estar igual que en el trasudado al inicio. Y va a haber, como hay un desbalance en la membrana del endotelio, va a haber un mayor escape del LDH. O puede que esté normal. Sin embargo, cuando hay etiología bacteriana, vemos esta figurita aquí que simula que es una etiología bacteriana, la glucosa va a disminuir porque las bacterias van a depender de la glucosa para sobrevivir. Entonces, principalmente esto nos va a aportar de que si la glucosa está disminuida, puede que haya una etiología bacteriana porque ellas consumen glucosa. Y asimismo van a haber células como los neutrófilos que van a atacar estas bacterias y que por proceso de defensa van a quedar destruidas. Entonces el aumento del LDH va a estar ahí. Entonces principalmente en un trasudado y un exudado va a ser que en el siguiente cuadrito les muestro mejor la diferencia. En un exudado las proteínas van a estar mayor a 0.5 y en el trasudado van a estar menor a 0.5. El LDH pleural y en el LDH de suero, el exudado va a estar aumentado y en el trasudado va a estar disminuido. En el LDH líquido, en el exudado va a estar aumentado y en el trasudado va a estar disminuido. Otros criterios que nos pueden ayudar es el colesterol. En el exudado va a estar aumentado y en el trasudado disminuido. El pH en el exudado va a estar menor a 7.3 y en el trasudado mayor a 7.4. La glucosa en el exudado va a ser menor a 1 y el trasudado va a ser normal o igual a 1. Y los leucocitos en el exudado, como generalmente son de etiología bacteriana, es mayor a 5000 y el trasudado menor a 1000. Esa es la principal diferencia. Bueno, en cuanto a la etiología, las bacterias más frecuentes aisladas en el empiema pleural en los niños con el Streptococcus son el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus pyogenes. Existen otras causas de infecciones como las virales, los micoplasmas y los Mycobacterium tuberculosis. Los bacilos gram negativos son mucho menos frecuentes en los adultos, pero igual existen los más frecuentes, como ya se habló, en los niños, el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus pyogenes. La presentación clínica de un paciente con derrame pleural paraneumónico, por cualquier tipo de gérmenes, son casi las mismas que con un paciente con neumonía bacteriana sin derrame. O sea, este paciente va a presentar fiebre mayor a 48 horas de duración después de haber iniciado el tratamiento con antibióticos, y si la cantidad de líquido acumulada es importante, entonces va a aparecer una disnea de esfuerzo o de reposo. En el diagnóstico, el estudio del paciente con sospecha de derrame pleural paraneumónico debe incluir hemograma completo, PCR, bioquímica sanguínea, que debe incluir proteínas y LDH por las características que se mencionaron para saber si es exudado
o trasudado. También para diagnóstico se hace una toracocentesis y la prueba de tuberculina. En este imagen de aquí, que se les acerco, tenemos que ver si un paciente tiene derrame paraneumónico a través de una radiografía AP lateral o de cúbito lateral. Entonces observamos que si el derrame es menor a 10 milímetros, según radiografía, se va a iniciar una terapia de antibióticos, se observa cómo se comporta el derrame y se hace un ingreso hospitalario. Si el paciente tiene una evolución desfavorable, se pasa a realizar lo mismo que si el derrame sería grande. Se hace una toracocentesis, más que todo en este sentido diagnóstica, para saber el tipo de germen que está afectando, y si el paciente tiene problemas de respiración, sería la toracocentesis terapéutica. Antibióticos profilácticamente, ingreso hospitalario y se realiza una ecografía, que es que nos va a aportar mayores datos para el este. No sé si me escuchan bien, si no es que fuera de mi casa hay un carro que están arreglando el poste. No sé si me escuchan bien. No, yo te escucho clarito, no sé el resto. Ya, mejor. Listo. En la ecografía vamos a observar lo siguiente. Si el paciente tiene un líquido claro, entonces se va a ver anecoicamente, es un derrame anecoico. Y vamos a sospechar que es una tinción de gran negativo. Entonces, observamos en la toracocentesis, hay que observar si el pH está mayor a 7.20 o está mayor a 7 o menor a 7.2. Y ver la glucosa, que va a estar igual en ambos casos. Si el pH está mayor a 7.2, o sea, tirando más a lo alcalino, aunque está en parte acidótica, pero más alcalino que el anterior, se pasa a observamiento. Pero si el pH está entre 7 y 7.2, se hace toracocentesis seriadas para aliviar la presión de la acumulación de líquido. Pero si en la ecografía el líquido sale que es turbio o purulento, o la tinción de gran expositiva, o la glucosa es menor a 50 miligramos sobre decilitro, o el pH es menor a 7, tenemos que ubicar al derrame si este es no tabicado, si tiene bandas libres, si tiene tabicaciones múltiples, si tiene tabiques lineales, y si es pequeño o complejo. En cualquier caso se hace un drenaje torácico. Pero si este drenaje torácico no hay mejoría, en el caso de que es un derrame pequeño, se hace un drenaje torácico también y un fibrinolítico. Si en los dos casos no hay mejoría, se revisa el drenaje, se hace una toracocentesis pulmonar y se considera toracoscopía o toracotomía. Bueno, en cuanto a las técnicas para la práctica de una toracocentesis, esto va a ser el material necesario. Aquí está mejor explicado, esto es de la guía del Ministerio de Salud Pública. Pero ahí tenemos un video para que vean mejor cómo se realiza en un paciente pediátrico. Voy a dejar de compartir para poner el video un momento. Un momento, ya estoy. Ahí pueden observar el video. Se ve la imagen ya. A ver, play. Soy el doctor José Manuel Pavón. Vamos a poner el catéter pleural. Sí. Es la paciente Daniela Montserrat Bernal de la Riva. Sí, doctor, es la paciente Daniela Montserrat Bernal de la Riva. Está lavado el hemitórax izquierdo. Sí, correcto. El lado izquierdo, manicia la paciente. ¿Cómo está? Bueno.
Se localiza el sitio donde se va a realizar la primera inserción de la piel a nivel del cuarto espacio intercostal, que es a nivel de la tetilla. Una línea imaginaria que se cruza con la línea axilar anterior del paciente. Se procede a realizar un corte. Vamos a tomar una muestra de citoquímico de cultivo, muestra para cultivo y citoquímico. Está cerrada la vía. Observamos que el aspecto es francamente quiloso, sobre todo ahora que la paciente tolera la vía oral con dieta láctea. Bueno, como observamos en el video, bueno, lo adelanto un poco porque se pasaba haciendo cómo sujetaba el tubo para que no se saliera. Pero como podemos observar en el video, se hacía la toracocentesis terapéutica y la diagnóstica. Se sacaba, se pudieron observar que fue bastante líquido para un neonato, es bastante líquido que estaba comprimiendo el pulmón. Y aparte se le colocó conectado a una trampa de agua para que si el paciente comienza de nuevo a retener líquido, este pueda comenzar a fluir y no haga presión dentro del pulmón y pueda respirar normalmente, hasta que se tenga los datos del laboratorio que nos confirmen un tratamiento. Ya. En cuanto al tratamiento, esto es múltiple, pero hablando de lo que es antibiótico, vamos a hablar de una clasificación que se hizo por Light, de acuerdo a la Asociación Española de Pediatría. Esto es más bien tipo para personas adultas. Sin embargo, como es para personas adultas, se lo ha configurado como para pacientes pediátricos porque no hay mucha información acerca de esto. Entonces se lo usa de la misma manera, pero ya con ajustándolo a la dosis pediátrica. Esta tabla se divide, da una clasificación con características y una actuación a realizar de acuerdo a la clasificación. En la clase 1, con derrame paraneumónico no significativo, es de características pequeñas, o sea, es menor a 10 milímetros, que se puede observar en la radiografía de cúbito lateral. Y la actuación va a ser antibiótico. En clase 2 va a ser un derrame paraneumónico no complicado. Este va a ser mayor a 10 milímetros,
con una glucosa mayor a 40 miligramos por sobre decilitro, un pH mayor a 7.2, un LDH menor a 1000 y la tinción de Gram y los cultivos van a ser negativos. Igual se le va a dar, la actuación va a seguir, va a ser antibiótico. Si es de clase 3 o un derrame complicado leve, se le da, la característica de este es que va a tener un pH entre 7 y 7.2 y un LDH mayor a 1000, una glucosa mayor a 40 miligramos sobre decilitro, y asimismo va a estar la tinción de Gram y los cultivos van a estar negativos. En este caso, se le va a dar antibióticos más una toda ecocentesis seriada para eliminar el líquido. De tipo de clase 4 o derrame complicado simple, el pH va a estar menor a 7, pero la LDH va a estar mayor a 1000, la glucosa menor a 40 miligramos sobre decilitro y la tinción de Gram o cultivo van a salir positivas. No hay tabicaciones y no hay pus. Entonces se va a seguir una terapia de antibióticos más un drenaje pleural. En clase 5, derrame complicado complejo, el pH va a ser menor a 7, la LDH mayor a 1000, la glucosa menor a 40 y la tinción de Gram o cultivo van a estar positivos, pero aquí sí van a haber tabicaciones, pero no pus. Se da, igual que la anterior, antibióticos, drenaje, pero se le suman los fibrinolíticos. Y una toracoscopía si hay fracaso del tratamiento que ya mencioné. En la clase 6 o empiema no complicado, se da pus libre o hay pus libre o loculación única. La actuación a seguir es antibióticos más drenaje pleural, igual que en la clase 4. Y en la clase 7 o empiema complicado, hay pus con loculaciones múltiples. Aquí se va a seguir antibióticos más drenaje pleural y más fibrinolítico. Suele normalmente requerir toracoscopía o decorticación. Bueno, como hablamos en la clase, principalmente en las primeras clases, se da un tratamiento empírico por agentes que normalmente infectan, como el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes. Pero también se sigue una combinación que es de cefotaxima, unos 200 miligramos al kilogramo de peso día, o ceftriaxona, de 100 miligramos por kilogramo de peso día, combinada con clindamicina. Una de estas dos, con clindamicina, 40 miligramos, kilogramo de peso día. En cuanto al drenaje con tubo pleural, esto se lo realiza generalmente en pacientes complicados y tienen que seguir las indicaciones de drenaje torácico. Tiene que haber pus en el espacio pleural, la tinción de Gram en el líquido pleural tiene que ser positiva, la glucosa del líquido tiene que ser menor a 50 miligramos sobre decilitro, por lo que ya hablamos de que cuando la glucosa está baja es porque suele haber infección bacteriana asociada. El pH del líquido pleural debe ser menor a 7 y debe haber tabiques en los líquidos pleurales que se observan en la ecografía. Además, tratamientos también se da fibrinolítico para que este líquido que está ahí no se coagule y forme pus. Principalmente se usa streptokinasa y uroquinasa. Sin embargo, la streptokinasa ha demostrado, en muchos ensayos ha demostrado superioridad en la uroquinasa, por eso se utiliza principalmente streptokinasa, 250 unidades internacionales día. También hay desbridamiento por toracoscopía, que es útil para la fase fibrino-purulenta con tabicaciones y adherencia. Esta tiene ventajas sobre la toracotomía porque es menos invasiva y menos dolorosa en los postoperatorios. La decorticación por toracotomía, este procedimiento ayuda a eliminar todo el tejido fibroso de la pleura visceral y se drena todo el pus del espacio pleural. El seguimiento se lo debe realizar a todo paciente porque una vez dado de alta hay que revisar cómo sigue hasta que la radiología nos muestre que todo está prácticamente normal y ya el paciente no tiene derrame pleural. Bueno, ya hablando de lo que es derrame pleural no paraneumónico, esto es diferente al paraneumónico. Aquí se ha postulado que puede existir en caso de presión negativa importante, puede ser por atelectasias masivas, también podría aparecer un derrame pleural. Pero cuando en casos de que este derrame pleural, o sea, haya líquido que sea sangre, pues se denominará hemotórax. Y si el líquido es de la vía linfática, se lo denominará kilotórax. En la etiología, bueno, los derrames pleurales generales, el más frecuente son las neumonías agudas, pero estamos hablando de no paraneumónico. Entonces, podemos ver
que entre las principales causas está el hidrofetalis, que este es cuando un niño tiene exceso de líquido y está, digamos, totalmente edematizado. Y bueno, aquí tenemos otras causas como en los transudados y exudados. En los transudados principalmente la insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome nefrótico, cirrosis hepática, hipotiroidismo o desnutrición grave. En casos de exudados, principalmente como hablamos son las infecciones, le siguen las neoplasias, las enfermedades autoinmunes, pancreatitis, hilotórax, traumatismo, sea torácico abdominal y la iatrogenia, ya sea por cirugía o por fármacos. Las manifestaciones clínicas, aquí la sintomatología va a depender del estado basal del paciente, la causa del derrame y la cantidad de líquido acumulado. Los niños con derrames pequeños pueden ser asintomáticos, pero según va aumentando el volumen, lo habitual es que se presenten con trabajo respiratorio, disnea, tos y dolor torácico. En la clasificación, como ya habíamos hablado, se pueden clasificar trasudados y exudados. El hemotórax se considera independiente de trasudado o exudado por sus características. Pero esta es la clasificación principal del derrame pleural no paraneumónico. El diagnóstico se realiza asimismo con una prueba inicial de RX de tórax, que es fundamental para ver si existe una condensación del material, para ver si es exudado o trasudado. La ecografía nos va a permitir confirmar el diagnóstico, saber el tamaño del derrame y describirlo con todas sus características. La tomografía rara vez nos aporta mayor información que la ecografía, por eso no es tan necesaria una tomografía, porque la ecografía es de mayor utilidad. Se utiliza una toracocentesis diagnóstica para conocer la causa del derrame y un análisis bioquímico y de pH. Tratamiento. Se dan principalmente medidas de soporte para lo que son trasudados y para los que son exudados o pacientes que ya están complicados se debe drenar el líquido. Esto es lo principal. Vamos a pasar a lo que es la presentación del caso clínico. No sé si un compañero del grupo lo quiera presentar o continúo yo. ¿Aló? ¿Sí se me escucha, doctora? Doctora, ¿sí me escucha? Sí. ¿Continúo? Sí, puedes continuar. Listo. Tenemos a continuación. ¿Aló? No. Bueno, tenemos a continuación la presentación del caso clínico. Aquí tenemos un paciente. Un ratito. Ok. Dígame. No sé por qué están saliendo las diapositivas un poquito borrosas. Ahí sí. A ver, ya. Preguntas sobre derrame pleural. Hoy están como dormidos. Tengo una pregunta. Sí, compañero. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Algo más del tratamiento en la toracocentesis. La mala aplicación de la toracocentesis en algunos pacientes con alguna complicación aparte de la neumonía misma puede empeorar mucho más esa condición, o sea, la patología. Bueno, en lo que yo tengo conocimiento, o sea, no entendí muy bien tu pregunta, pero la toracocentesis se la hace con dos fines, sea terapéutico o sea diagnóstico. Terapéutico si es que el paciente se está desmejorando porque hay un aumento de la presión del espacio pleural. Hay aumento, entonces está comprimiendo el pulmón y no puede respirar bien, la saturación baja. Ese es en caso terapéutica, se lo realiza con, digamos, dice toracocentesis seriadas.
pero la diagnóstica es solo extraer un poco de líquido para investigar la causa de esta, de este derrame pleural. No sé si respondí con eso tu pregunta o no. Sí, sí, claro, claro. Es que tenía una duda en cuanto a si es tratamiento en sí definitivo o es meramente diagnóstico. Gracias. No, a ver, la toracocentesis, ya, bueno, ya lo dijo, lo explicó bien yo, para el terapéutico y también como diagnóstico. Pero, entonces por eso mismo, cuando una vez que hacen la punción, una cosa es punción y otra cosa es toracocentesis. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, una vez que hacen la punción, lo primero que a veces ni sin necesidad de toracocentesis, solamente la punción, retiran el líquido y lo envían para el laboratorio y tienen que aprovechar y pedir todo. No puede ser que a veces dicen, ay, no pedí para el tuberculosis. No, tienen que pedir todo. Ya que envían, tienen que pedir todo. Ya hicieron el procedimiento, tienen que pedir cultivos, tienen que pedir, bueno, el pH, la glucosa, colesterol, el LDH, proteínas, todo eso tiene que ser. Entonces, porque ahora, ¿cuáles son los criterios de toracocentesis? Esos criterios de toracocentesis que tienen que tenerlo claro porque una vez que hacen la función, si ustedes ven, o a veces la magnitud también del derrame les hace meter para que ustedes dejen una toracocentesis. Entonces, el derrame pleural prácticamente en niños, si nosotros tenemos un derrame pleural, nosotros tenemos que considerar que eso casi siempre es complicación de neumonía. Los derrames pleurales que no son debido a neumonía, entonces, de lupus, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca en niños. Entonces, casi siempre estos derrames pleurales ustedes no van a realizar toracocentesis. Esos casi siempre son derrames pleurales que ustedes van a tratar la causa y el derrame prácticamente va a ser. Inclusive, en el derrame pleural neumónico, o sea, debido a la neumonía, ese derrame pleural también a veces no necesita toracocentesis o a veces no necesita punción, porque para hacer la punción tiene que ser una persona que esté capacitada para hacer esa punción. Y se lo puede hacer, inclusive se lo puede hacer en la misma sala en la sala de internación del niño. Se la puede hacer o en sala de procedimientos. Sin embargo, hay algunas instituciones que las hace ya el cirujano en quirófano. Cuando yo hacía pediatría y hice medicina de adolescentes, la hacíamos en la sala. Ahí mismo en la sala de procedimientos, dentro de la sala de hospitalización, la hacíamos. Y se la hacía normal. Claro que hay criterios. Por ejemplo, un niño pequeño no la va a hacer ahí. Y o sea, tiene que tener más experiencia. Un niño menor de 1 año es mucho más difícil. Hasta porque 1, 2 años. ¿Por qué? Porque el niño es más irritable. El niño no se queda quieto. El niño entonces ahí es un poquito más difícil, tiene que saber asegurarlo. Entonces necesita colaboración, no lo va a hacer una persona, necesita otra colaboración de varias personas para sujetar al niño. Entonces es más difícil, inclusive la posición es diferente de un niño pequeño a un niño mayor. De que duele, duele. Y duele también después del procedimiento, porque lo que están manipulando y están produciendo un trauma, como se dice, ¿no? Pero la verdad que después de un derrame pleural, principalmente de magnitud un poco moderada, que tenga proporcionando el estrés respiratorio, que esté causando inclusive hasta cavitaciones. Entonces, si se realiza una punción lumbar, punción pleural, entonces va a aliviar mucho los síntomas. Está como que dice aumentando el espacio para que entre aire. Entonces, también depende mucho. A veces ya, ahora, sinceramente, yo no he visto derrames pleurales así tan proporcionados. Una cosa que les quería indicar también es en cuanto al agente etiológico del derrame pleural. Si nosotros tenemos antecedentes de internaciones, o sea, un derrame pleural post-internación, ya por cualquier otra causa, ustedes tienen que pensar en otro agente etiológico. Si ha sido por ejemplo, una celulitis, una osteomielitis, si ha sido un procedimiento quirúrgico, peor traumatológico, o si tiene antecedentes de ese tipo, haber tenido una herida,
sea, una puerta de entrada de piel, ustedes ya saben en qué agente biológico ustedes van a estar pensando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, doctora. Alexander, diga. Sí. ¿Se le debe comenzar a dar antibióticos desde antes o hay que esperar al resultado del líquido pleural? ¿No? ¿Qué dices, John? Antibióticos se da en caso de que se sospeche de que es bacteriana, porque generalmente en niños son principalmente de causa viral. En niños no se les recomendaría. A ver, pero Pero ratito, no. no, Si es, o sea, el derrame pleural, si ustedes tienen que un derrame pleural, ustedes saben que ese derrame pleural es, eh, o sea, es debido a infección bacteriana, o sea, que ustedes descartan patologías que puedan estar causando ese derrame pleural. Ustedes ven que ha tenido, ahí sí la historia clínica, cómo manda la historia clínica, fiebre, tos, ¿viste? O a veces, como les decía anteriormente, puerta de entrada, niños que estaban internados y nosotros vemos un derrame pleural. Nosotros casi siempre el 90% ese derrame pleural es para neumónico. Entonces, un virus no te va a causar derrame pleural. No, ahí no. Y las neumonías, las virales, son principalmente en niños menores de 4 años, 3 años. O sea, niños mayores no. Es verdad que ahora con la vacuna, ustedes ya saben en qué tiempo se aplica la vacuna, cuál es la edad que se aplica la vacuna. Ustedes ya lo saben, yo no necesito ya recordárselo porque ustedes me lo recuerdan a mí, ya están expertos en eso. Entonces, por la vacuna, prácticamente se nos ya ha disminuido esa frecuencia, tanto de derrame pleural como de neumonía. ¿Por qué? Porque la mayoría de casos, por eso se llama paraneumónico, o sea, era debido al neumococo. Entonces nosotros, derrame pleural, nosotros pensamos en neumococo. Menos proporción hemófilos influenza, que también hay vacunas. Por eso es que ahora yo pensaría más, si tiene el niño derrame pleural, pensaría en estafilococo. Y tengo que buscar puerta de entrada, que es lo que les decía yo. Ah, no, tiene granos en la piel, tiene una puerta de entrada, el niño se estaba andando por ahí, se metió un clavo, no se trató, y entonces tienen una puerta de entrada, tuvo un pétigo y no se trató, o tuvo una lesión en el hueso, o estuvo internado por fibromielitis, tiene antecedentes, fibrosis quística, tienen que pensar en estafilococo. Entonces, ahora, con la vacuna del neumococo, la vacuna de la hemófilos influenza, nosotros pensamos en otros agentes etiológicos. Pero para hacer derrame pleural, eso tiene que ser una bacteria bien agresiva. Y el estado inmunológico del paciente también debe estar un poco bajo. Entonces, derrame pleural, para mí no es otra cosa que igual antibiótico. Y tengo que buscar los antecedentes del niño para saber y hasta esperar el resultado. Ese paciente tiene que entrar como monocultivo. Entonces, hasta esperar los resultados de los cultivos, y aún así, uno tiene que ir a antibióticos. Entonces, esa era la pregunta. No, sí, tiene que entrar con antibióticos. Desde el inicio, ustedes ven una radiografía con derrame pleural. Así yo pienso que, a menos que yo ya vea que tiene un síndrome nefrótico, que está con más de 50 niños, más que insuficiente para este síndrome nefrótico, que tengo lupus, o sea, mientras, imaginémonos que esté debutando y yo no tengo todavía el diagnóstico que el niño tiene alguna patología crónica. Entonces, yo tengo que ahí sí hacer una buena anamnesis, un buen examen físico. Los exámenes laboratoriales me ayudan muchísimo, peor si estoy pensando en síndrome nefrótico. Entonces, una insuficiencia cardíaca, la radiografía de tórax, y aquí sí, de pronto una tomografía, porque a veces ustedes en la radiografía de derrames tan pequeños que pues, tenemos que usar tomografía. ¿Ya? Entonces, no sé si será tu pregunta, Alexandro. Entonces, entren con antibióticos, tienen que entrar. Derrame pleural para mí es igual a antibiótico, a menos que tenga el niño una patología crónica de base que me esté provocando las otras causas que puedan estar causando el derrame pleural. Bueno.
¿Listo, Alexander? Sí, doctora, sí, gracias. Ya. Entonces, antibiótico. Sí, ya. Bueno, vamos al caso clínico. Bueno, continuamos con la presentación del caso clínico. Tenemos un paciente varón de 1 año y 9 meses de edad, producto de embarazo que evolucionó con diabetes gestacional. Este niño nació por cesárea y por incompatibilidad cefalopélvica, debido a que vemos como el peso del niño era macrosómico. Y tenía una talla de nacimiento 54 centímetros y un periodo de recién nacido normal con todas las vacunas al día. Este paciente hospitalizado a los 11 meses de edad debido a una neumonía por virus respiratorio sincitial durante 14 días. Las manifestaciones clínicas, el cuadro actual comienza con 1 semana antes de su hospitalización, caracterizado por tos productiva, emetizante, se constata fiebre de 39.5 grados centígrados, se consulta en el servicio de urgencia, sin apremio respiratorio, una saturación de oxígeno de 98%, la RX de tórax muestra una neumonía del lóbulo superior derecho y es tratado con penicilina sódica endovenosa, 2.000 unidades internacionales kilogramos día durante 2 días. Sin embargo, la fiebre persiste, agregándose retracción moderada de partes blandas. La madre decide consultar nuevamente en el servicio de urgencia, donde se observa que el paciente está con disnea, polipnia de 52 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, saturación de oxígeno de 90%, que sube al 94%. Con 21 minutos de oxígeno. La auscultación pulmonar revela murmullo vesicular disminuido, broncofonía y respiración soplante a la derecha. Estas son las imágenes radiológicas. No sé si alguien nos ayudaría, de los compañeros cualquiera, a describir esa radiografía. ¿Nadie? Yo. A ver, en la figura 1 veo una condensación lobar en el lóbulo superior derecho. También con abogamiento de la cisura derecha. En la figura 2, en la figura 2A y también la 2B, en ambas, se ve también la condensación en el lóbulo superior derecho, también se ve en el lóbulo medio y en el lóbulo inferior también derecho. Y como que derrame pleural, laminar derecho. Y en la figura 3 veo infiltrados. Bueno, como dijo la compañera, efectivamente todo lo que ella mencionó se encuentran en las imágenes radiológicas. Lo voy a pasar para que vean lo que decía. Esos son los hallazgos radiológicos. La figura 1, ahí, en esta parte de aquí, hay condensación en el lóbulo superior derecho del niño. Y en estas dos figuras, que está bilateral, hay condensación de los lóbulos, el lóbulo superior derecho, el lóbulo medio, y también aquí en el lóbulo inferior también se observa. O sea, se ve que va como desapareciendo por tanto infiltrado pulmonar que hay. Y dice que también hay derrame pleural laminar derecho. Y la figura 3 revela solo infiltrados intersticiales residuales. Que este es como que ya un poco la resolución del paso de la enfermedad. Aquí cómo empezó, después cómo siguió evolucionando y cómo se fue resolviendo. John, retrasa algunas en las manifestaciones clínicas. ¿Cómo? Retrocede algunas en las... Ahí está. Ya, quiero que vean bien estas manifestaciones clínicas. Shirley. Doctor, aquí estoy. ¿Qué opinas del caso?
tipos de neumonía. 2 días. Todas las radiografías son del mismo paciente. Yo. Sí, doctora, todas están en el mismo caso clínico, están las... Que son evoluciones, ¿verdad? Sí. Bueno, ya, entonces, mira, lean bien las manifestaciones clínicas. Ya, a ver, ¿qué es lo que tiene? El paciente, neumonía. Tiene un antecedente, ese niño tiene un antecedente de neumonía. Retrocedo otra yo. La edad del niño, 1 año 9 meses, y que a los 11 meses también tuvo otra neumonía. Este niño yo tengo que investigar, comentando de ahí, porque ya, bueno, el diagnóstico, estamos viendo neumonía, y vieron la radiografía, saben que es neumonía. Pero con esa neumonía que tuvo, y el antecedente, si en verdad tuvo una neumonía a los 11 meses, ese niño yo ya tengo que investigarlo, y tengo que hacer un seguimiento más de cerca. No puede ser que en menos de 1 año o sea, otra neumonía. ¿Qué es lo que está pasando? O el niño tiene alguna patología de base, una inmunosupresión, o puede ser también hacinamiento, puede ser, o sea, también puede ser en el entorno, pero ese niño tiene que ser investigado. En este niño yo tengo que investigar, aunque el tipo de neumonía, la de ahora, porque esta neumonía de el virus sincicial respiratorio, bueno, es diferente. Esta neumonía, ahora, miren, nació con un peso grande, diabetes gestacional, tiene antecedentes la mamá, ¿ya? Pero de ahí todo ha estado bien. Sigue la siguiente, la radiografía. Ponga la radiografía. Yo, por favor. Ya, ahí nomás. Este tipo de neumonía, que es esa condensación, que yo me imagino que la figura 1 es la primera, la de internación, digamos así, presenta una condensación. Entonces, esa condensación lobular superior derecha, eso no es indicativo de virus. Condensación es igual a bacteria. Condensación es igual a bacteria. Condensación es igual a virus. Infiltrados pueden ser virus, pero de ahí, o virus o atípico. Pero en cambio, condensación es igual bacteria. Y bacteria en niños es igual a neumococo. Eso está claro, por eso que les digo, ahora con la vacuna ha disminuido. Pero bacteria es igual a neumococo, condensación igual a bacteria. Ahí puede ser, dependiendo de la evolución de la enfermedad, cuántos días ha tenido. Parece que ha sido una evolución rápida de 1 semana. Y eso llevó hasta derrame pleural. Tengo que pensar en esta fibra. Entonces, tengo que tener un antecedente si el niño se ha golpeado, si el niño se ha herido, si el niño si presenta una herida, si el niño ha tenido algún otro evento como para pensar en esta fibra. Pero ¿por qué? Por el derrame pleural. La mayoría de derrames pleurales son de neumococo, porque el neumococo es el agente causal más frecuente en neumonía. Pero en cambio, el estafilococo es menos frecuente, pero es quien lleva más a complicaciones de derrame pleural. Entonces, eso quiero que lo tengan claro. El neumococo tiene más, el derrame pleural es producido más cuando es neumónico, por eso mismo se llama neumónico, por el neumococo. Pero en cambio, entre los agentes etiológicos de complicación más frecuente de derrame pleural es el estafilococo. Entonces, ¿qué opinan de ese caso? Retrocede en la clínica. Otra cosa que les lleva a pensar, a hacer ustedes el agente etiológico es los síntomas catarrales. Este niño tiene tos productiva, emetizante, fiebre, saturación, bueno, 98%, estaba bien. Ese niño estaba bien
hasta que ven la radiografía que encuentran la neumonía. Es tratado con penicilina sódica endovenosa durante 2 días, sin embargo la fiebre persiste y una retracción moderada de partes blandas. Mi pregunta es, ¿este niño tiene criterios de internación? En 2 días antes, ¿cuándo fue? En el momento que al niño le ponen penicilina sódica, ese niño, ¿sí me están escuchando? Sí, Bueno, doctor. se le pone penicilina, ese niño está internado, ¿no? Primero la neumonía, tiene esa neumonía lobular derecha, tiene fiebre, no está con distrés respiratorio, pero basta con esa radiografía de condensación del lóbulo superior derecho para ser para ser internado el niño. No pueden mandarlo a casa con este tipo de neumonía. Y por eso, miren si clínicamente, aquí no dice cómo ustedes escuchan la ocultación en el tórax de ese niño. Pero en cambio, clínicamente, aparentemente no tiene nada. O sea, la fiebre, puede ser cualquier, está saturando bien, está respirando bien. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es un niño que si no le hacen la radiografía, no hacen constancia de que hay una condensación. Y otra cosa es, yo creo que falta ahí la afectación respiratoria, que yo creo que seguro iba a tener alguna alteración, alguna presencia de algún ruido agregado y por eso se lo mandaron a hacer la radiografía. Bueno, miren cómo en 2 días, a pesar de la penicilina, entran con retracciones, con distrés respiratorio. Pero parece que no entiendo porque la madre regresa a urgencias, es decir, que no entiendo cómo le pusieron penicilina sódica endovenosa en casa. ¿Sí se dan cuenta de algo? Porque dice, la madre decide consultar nuevamente en nuestro CU, donde se observa el paciente con disnea, polipnia, frecuencia cardíaca está taquicárdico, un año y poco está taquicárdico, saturación de oxígeno ya bajó, miren, de 98 a 90, estuve en 94 con 21 litros de oxígeno. La auscultación pulmonar revela murmullo vesicular disminuido, broncofonía y respiración soplante. En este momento ya el niño está con derrame pleural. Murmullo vesicular disminuido, broncofonía y respiración soplante a la derecha, eso está con derrame pleural. Bueno, sigan. ¿Ustedes no quieren hablar del caso? Sigan. Bueno, continuando ya con el caso, la evolución clínica, bueno, el paciente, debido a su disminución del apremio respiratorio, el paciente va a permanecer hospitalizado en la unidad de intermedio durante 1 día nomás y es trasladado a la unidad de lactante. Dentro de los exámenes destaca una leucocitosis de 17.000, neutrofilia de 12.000 y proteína C reactiva. El diagnóstico del paciente... Espérate. Proteína C reactiva de 341. ¿Cuánto es lo normal? No Está sé. altísimo, está altísimo. O sea, ustedes lo normal de proteína C reactiva, 5. Bueno, en un proceso inflamatorio así de esos cualquiera, 10, 15, 20. Pero 341 está altísimo. Y miren que casi no refleja la leucocitosis. Tiene 16.500, está elevado, pero podría estar peor. La neutrofilia de 12, también un desvío. Pero la proteína C reactiva está altísima. 80 y es alta. 100 es altísima. Imagínense en 341. Sigue, por favor. Bueno, continuando, el diagnóstico, el paciente evoluciona estable, sin embargo continúa con fiebre durante el 3er día de hospitalización. Se obtienen resultados de 2 hemocultivos positivos para hemófilos influenza de tipo B, siendo notificado esto al Ministerio de Salud. Si el niño tiene esto, tal vez no le hizo efecto la vacuna, o no se vacunó. No, pudo haber sido, o de lo contrario sucede. Y sí les quiero decir en esto, sí coincide algo. La penicilina cristalina que está usando. El hemófilus
sea, debió de ser resistente a esa penicilina. Si hubiese sido neumococo, hubiera resuelto, podría haber resuelto más el cuadro, ¿no? Entonces, eso es importante. Ustedes darse cuenta de eso. O sea, y miren la importancia, en 2 días no resuelve con penicilina, uno espera prácticamente 72 horas. Pero ya con 2 días no resuelve, no solo que no resuelve, empeora el cuadro, eso es cambio de antibiótico. Bueno, sí. Bueno, una vez, como decía la doctora, se da principalmente, creo que se dio la penicilina por el mismo hecho de que se cree principalmente por la epidemiología. Pero como vemos, el paciente tenía hemófilos influenzae de acuerdo con el cultivo, entonces se cambió la terapia de antibióticos porque no resolvía el cuadro. El tratamiento, bueno, se cambió la penicilina C sódica por ceftriaxona de 75 miligramos, lo recibió durante 6 días. La fiebre se dio en 24 horas, el hemograma y la PCR se normalizaron, siendo dado de alta a los 9 días de hospitalización, indicándose tratamiento ambulatorio de amoxicilina más ácido clavulánico por vía oral. Controlado en la unidad broncopulmonar el 5.º día de su alta, se observa en buenas condiciones generales, afebril, eupneico y la ocultación pulmonar es normal. La RX de tórax muestra escasos infiltrados intersticiales residuales. Ahí terminaría el caso. Ahí tenemos la bibliografía. Ok. Retroceder un poquito. El protocolo, las guías de clínicas, entre las guías clínicas nosotros tenemos el uso de ceftriaxona, ¿verdad? ¿Siguieron? El del Ministerio de Salud. Ceftriaxona y cefotaxima. Entonces, ceftriaxona es una cefalosporina de tercera y va muy bien. Es la primera. No se extrañen en este niño. Yo creo que la última radiografía es cuando ya se fue de alta. Pero a veces queda esa telextasia. Y eso no quiere decir que ahí clínicamente es que manda la parada. O sea, clínicamente ya el niño esté bien, eso aunque en la radiografía quede un poquito de, eso puede durar algunos meses. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Una pregunta, ¿sí tenía derrame pleural en este caso, no? ¿Cómo? Sí tenía derrame pleural el paciente, ¿sí o qué? Sí. Ah, sí. En la radiografía está claro. A ver, no se olviden que cuando ustedes entreguen el caso también en el trabajo, de casos clínicos, tienen que dar sus conclusiones. Miren cómo, bueno, esto creo que no ven mi flechita, ¿no? Pero miren en la figura 2A, como tiene prácticamente, está aquí el AP, que está a la lateral. Entonces, ustedes den cuenta, miren cómo hay borramiento del ángulo costofrénico, ¿no? Derecho. ¿Sí lo ven? Está borrado. Y en la lateral ustedes observan más, hay borramiento. Y entonces, es un laminar porque está como una lámina. Ustedes se dan cuenta en la del lateral, miren cómo está como una lámina. ¿Ya? Y miren lo poquito que tiene de pulmón ahí en la lateral, dense cuenta. Sí observan en la lateral. ¿Cómo está? Muchas veces aquí también se pide una radiografía que se llama de laurel. Entonces el paciente está del lado inclinado y ustedes pueden ver ahí la cantidad. Y si ustedes se dan cuenta en el hallazgo, en cuanto al caso clínico, la rápida evolución que tuvo, y miren cómo en la figura 3, cómo se observa que ya prácticamente está solucionado ese derrame. Entonces, yo creo que en este caso no necesitó ni siquiera de función pleural,
simplemente con el hecho de ya iniciar con el antibiótico y un antibiótico adecuado, pueden hacer un buen tratamiento. Bueno, ¿alguna pregunta? Chicos. Hola. Sí, doctora, sí se le escucha, solo que me parece que no hay preguntas. Bueno, den una repasada de fiebre reumática y a las 9 tienen la